El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. El celebrar la fiesta de un pastor siempre nos lleva a hacer referencia al corazón de Jesús y a poder entrar y penetrar por ese hueco que hizo la lanza que traspasó su corazón y que nos hace capaces de darnos cuenta la profundidad del amor que Dios tiene a la humanidad. El Evangelio de hoy, así como el Salmo, nos trae la imagen del buen pastor. Es Jesús mismo que se presenta de este modo a sus discípulos. La comparación del buen pastor era ya conocida en el Antiguo Testamento y fue muy querida por los profetas y el pueblo, ya que resultaba muy propia al ambiente pastoril en que vivían muchos de ellos. El pueblo elegido es llamado el rebaño y Dios es su pastor. Y todos aquellos que verdaderamente se descubren y se saben amados por Dios, le descubren a Él como el que les cuida, como el que les protege, como el que va delante de ellos, como el que les guía. El profeta Jeremías dirige una dura amenaza a estos pastores que dejan que se pierdan las ovejas y promete en nombre de Dios nuevos pastores que de verdad apacienten las ovejas. De modo que nunca más sean angustiadas ni afligidas. Ezequiel reprocha a los pastores sus delitos y pereza, su egoísmo y el olvido de sus deberes. Dios les quitará el rebaño y Él mismo cuidará de las ovejas. Más aún, suscitará un pastor único, descendiente de David, que le apacentará y estarán seguras. Y ahí nos encontramos con Jesús, el buen pastor, con esta parábola que Él mismo va a dirigir a los fariseos. Jesús repetidas veces había hecho comparación de pastores y ovejas, pero en este pasaje propone con claridad y amplitud la parábola del buen pastor, que tiene verdaderamente una enseñanza y una pedagogía extraordinarias. El buen pastor es aquel que cuida de sus ovejas. Y esta imagen se puede efectivamente aplicar ya no solamente a los obispos, a los presbíteros, al Papa. Esta imagen se puede aplicar al padre de familia, a la madre de familia, que está al cuidado, a la educación de sus hijos, que les transmiten la fe, que les transmiten el Evangelio, que se preocupan también de su instrucción religiosa, que van transmitiendo los valores del amor y la misericordia y que van haciendo llegar a los hijos a Dios.
pero es una imagen que también se puede aplicar a quien está al frente de una comunidad, a un superior, a una abadesa, donde el principal papel o el principal trabajo o la mayor dedicación ha de ser al pastoreo, a cuidar que aquellos hermanos, que aquellas hermanas que le han sido confiadas verdaderamente vayan por el redil, el único redil, por el camino, el único camino que es Jesucristo. El buen pastor, pues, es aquel que cuida de sus ovejas, que busca las extraviadas, no para amonestarlas, no para condenarlas, no para regañarlas, decimos nosotros, sino efectivamente para integrarlas a su redil, que cura la herida y carga sobre sus hombros a la extenuada. Con cuánta ternura, con cuánta misericordia, con cuánta compasión, el buen pastor se abaja, se empequeñece. Hay una kenosis en esta imagen, donde va a cuidar las ovejas heridas. Cura sus heridas, pero para curar una herida hay que abajarse hasta el suelo, hasta donde está aquella oveja. Después de la solemne afirmación de que Jesús es el buen pastor, afirma también: el buen pastor da la vida por las ovejas. Y aquí tenemos ya como el parangón de este evangelio. Ya no es solamente el que las conoce, ya no es solamente el que las guía, ya no es solamente el que las busca, ya no es solamente el que las carga sobre sus hombros, ya no es solamente el que las cura, es el que da la vida por ellas. Este es el buen pastor. A menudo un pastor, ¿qué es lo que hace? Sí, cuida las ovejas, pero también se aprovecha de las ovejas. Se apropia la lana, se apropia la leche, hace el queso, mata la oveja para alimentarse, etcétera. El buen pastor no le quita la vida a las ovejas. El buen pastor da la vida por las ovejas, para que éstas tengan una vida y la tengan abundante. Es Jesús el que da la vida. Habla aquí el Señor de su pasión y muestra que iba a ocurrir para la salvación del mundo y que la sufría voluntaria y libremente, haciendo la voluntad de Dios en esa relación intrínseca, simbiótica que Jesús tenía con el Padre y que cultivaba a través de su oración, a través del encuentro con Él, a través de esas noches de encuentro con el Padre. Habla Jesús, pues, de la salvación que Él va a dar. Jesús dio su vida por los suyos, por amor a los suyos, en obediencia a la misión encomendada por el Padre, para que se forme un solo rebaño. Los primeros cristianos tuvieron una especie de predilección en representar a Jesucristo bajo la figura del buen pastor, que lleva en sus hombros las ovejas, a la que ha ido a buscar lejos del redil. Allá en los restos de las catacumbas, romanas, se han encontrado decenas de imágenes con estas figuras. Es la imagen más popular y simpática y una de las más antiguas del primitivo arte cristiano. A la imagen del buen pastor, que conforma a la traducción del griego, debería decirse el pastor bueno. No es solamente el buen pastor, no es solamente el pastor eficaz, no es solamente el pastor eficiente, no es solamente el pastor capaz, sino el pastor bueno, el pastor misericordioso, el pastor honrado, el pastor hermoso, el pastor perfecto en todos los aspectos, pero sobre todo el pastor misericordioso. Jesús contrapone la imagen del pastor mercenario
que ve venir al lobo y huye. El falso pastor solo piensa en él, no tiene interés alguno por sus ovejas, es incapaz de arriesgar su vida ante el peligro. Las ovejas no cuentan con él. Si en la historia de Israel aparecen algunos buenos pastores, abundan los malos. Y en nuestra historia de salvación también, y en nuestra sociedad actual también, muchos que se disfrazan de pastores y son verdaderamente unos detractores. En contraste precisamente con ellos, con los maestros de la ley, Jesús se declara el buen pastor. Ojalá que nosotros también podamos dejarnos pastorear por Él. Que su palabra, que su misericordia, que su fidelidad, que su santidad sean el adorno de nuestro ser. Que podamos vivir en referencia a Él siempre y que todo lo que de palabra y de obra realicemos sea de acuerdo a los sentimientos del buen pastor. Que seamos capaces de dar la vida por las ovejas que se nos encomiendan y que podamos llevarlas delante de Dios y podamos también nosotros custodiarlas, guiarlas y cuidarlas. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de ser fieles a nuestra vocación y capaces de tener los sentimientos y el corazón del buen pastor.